Hola, estos últimos días te he estado hablando de aquello que ha revolucionado mi vida y me gustaría hablarte un poco más de la ley de la fe para que la pongamos en práctica. Jesús nos dijo en Lucas 17:6 que si tuviéramos fe como un pequeño grano de mostaza, podíamos hablarle a un árbol diciéndole que se desenracine y que vaya y se plante en el fondo del mar. Jesús enseña dos grandes secretos con respecto a la fe. Él nos muestra cuál es el tamaño de un grano de mostaza y luego nos dice que el grano tiene que ser plantado. Luego Jesús nos dice en Lucas 13, 18, 19, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y echó en un huerto, y creció y se hizo árbol, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. En otras palabras, la semilla necesita ser plantada en la tierra para dejar ver la planta que es y los frutos que va a dar. ¿No es así? Y la palabra de Dios es un grano. Y para comprender esto tenemos que acercarnos a Dios creyendo que Él existe y que Él es espíritu. Y solo así podemos creer que la palabra de Dios puede ser sembrada en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo ha venido para llevarnos a toda verdad. Y lo más impresionante de todo esto, que simplemente para creer necesitamos ver el tamaño de un grano de mostaza. ¿Alguna vez se ha preguntado cuál es la ley que hay en un grano? La semilla solo necesita ser plantada en la tierra para mostrarnos lo que ella puede hacer. Y en el contexto de lo que venimos de leer en Lucas 17:6, Jesús nos dice que la forma de cómo plantar la palabra de Dios en nosotros es hablando. Entonces, si tenemos fe, así como esta semilla, lo que tenemos que hacer es hablar de todo lo que la palabra de Dios dice que ya tenemos. Tenemos que hablar de todo lo que la palabra de Dios dice que ya somos. Sabemos que la fe es una ley del reino de Dios. La semilla tiene en ella una ley espiritual que su creador le dio. Le dijo, tienes que multiplicarte. Entonces la semilla sabe que tiene que ser plantada en la tierra para dar su planta, para cumplir la función por la cual ella ha sido creada. La semilla sabe que en ella hay la vida. Ella trae una planta de lo invisible a lo visible. La palabra de Dios es una semilla. Jesús dijo en Juan 6:63, estas palabras que digo son vida y son espíritu. La palabra de Dios trae vida para toda la humanidad. Sé que algunos dirán, pero es que no puedo simplemente hablarle a la enfermedad y decirle, hey enfermedad, tú tienes que desaparecer y espontáneamente ella va a desaparecer. Esto no lo puedo decir porque puede que no suceda. Y cierto, si usted está pensando de esta manera, eso no va a suceder, porque el foco de su pensamiento es que eso puede que no suceda. Usted no tiene la fe como la semilla, pero si usted se da el tiempo necesario de plantar la palabra de Dios en su tierra, usted verá lo que está plantando. La parábola del sembrador es lo que nos muestra que la palabra de Dios es una semilla y que nuestro corazón es el suelo. El suelo es lo que constituye el centro de producción. Es el lugar donde se determina lo que se puede hacer. No es el suelo que va a producir algo, sino la semilla. No es el suelo que va a decidir qué es lo que se va a producir. Es la semilla que decide qué planta va a ser y qué frutos va a dar. Entonces,
la semilla tiene dominio sobre el suelo. Entonces, las palabras que hablamos son las que se plantan en nuestros corazones y nuestro corazón y nuestros pensamientos son guiados por aquello que hemos plantado. Jesús utilizó la parábola del sembrador para revelar el funcionamiento de su reino. Él no pudo ser más preciso con esto, porque él mostró que la semilla es la palabra de Dios y que el suelo es el corazón del hombre, dando a comprender que la semilla siempre domina el suelo. El suelo no puede dar un fruto, el suelo no puede producir vida. La semilla es en ella que tiene esa ley espiritual que produce una vida. La semilla de la vida de Dios está en la palabra de Dios. Y cuando nosotros la plantamos en nuestro corazón, ella se enracina y nada puede mover, porque nuestro espíritu viene a ser invadido por el espíritu de la palabra. Y solo necesitamos esa palabra que nos revela, que nos da esa revelación, ese rema cuando escuchamos la palabra de Dios. Una palabra como por ejemplo lo que María, la madre de Jesús, dijo en la boda de Canaán. Hagan todo lo que Él les diga. Y fueron unas palabras tan cortas, tan simples, que eso dio lugar a que se convierta el agua en vino. La semilla de la vida de Dios es la palabra de Dios. Y cuando viene y se planta en nuestras vidas, ella nos llena de la vida de Dios. La única forma que podamos medir la fe en nosotros es de acuerdo a la cantidad de palabra de Dios que puede estar sembrada en nuestros corazones, porque solo la palabra de Dios es la que contiene la fe de Dios y es de ella que viene hacia nosotros. Todo lo que contiene la palabra de Dios es la fe bíblica. Y nosotros tenemos que permanecer en la palabra para que la palabra permanezca en nosotros. Sabemos que nuestra fe ha venido a través de Jesucristo, desde el momento que escuchamos por la primera vez hablar de Él. Y la verdad es que de la misma manera que hemos obtenido la salvación, también podemos obtener la sanidad escuchando la palabra de Dios, porque en ella está la vida y esa vida es eficaz. Cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, ella libera toda esa vida, toda esa verdad que en ella contiene, toda esa capacidad que tiene para mostrar la realidad que ella es. Son palabras que son vivas y que son eficaces. Nos dio a la humanidad un manual, el manual final del fabricante, que es la Biblia. Y si la seguimos, veremos que funciona. Es la ley de Dios, es la ley perfecta de la verdad. Y es la ley perfecta, la verdad, porque no podemos abusar de la ley de la fe. No podemos orar pidiendo que aparezca un monedero delante de nosotros para cubrir nuestras necesidades. No aparecerá, eso no va a funcionar. No va a funcionar nuestra fe porque nuestro corazón lo va a condenar. Tenemos y debemos orar pidiendo sobre lo que dice la palabra de Dios que ya tenemos en Jesucristo. Pablo nos dijo que tenemos que renovar nuestros pensamientos con la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios viene a ser plantada en nosotros, se enracina, nos da la facultad de tener la mente de Cristo. Y con esta palabra como base bíblica podemos ver lo que estamos pidiendo. Porque la fe es una sustancia. La sustancia es lo que constituye un cuerpo, es su carácter. Entonces,
las cosas por las que estamos pidiendo, comenzamos a verlas en nuestros pensamientos, porque la palabra de Dios está renovando nuestra mente y ella ha aumentado de nivel, donde los pensamientos de Dios vienen y se manifiestan y nos permiten vernos como Dios nos ve. Nos permiten hablar de lo que Dios dice que ya hay en nosotros. Déjeme contarle un pequeño testimonio. Hace 2 años atrás, mi papá tuvo un accidente cardiovascular. Los médicos dieron un diagnóstico un poco fuerte, diciendo que, bueno, pues seguro que no se despertaría y que si se lo haría no podría hablar, no podría caminar. Y me acuerdo que esta palabra yo la puse como base. Y mientras más estuve orando la palabra de Dios, yo tuve esa imagen porque mi pensamiento se llenó de la palabra de Dios. Y viendo como Dios lo veía, comencé a hablar lo que estaba viendo en el espíritu. Y yo vi que él estaba sano, porque la palabra de Dios me decía que él estaba sano en Jesús. Y yo comencé a ver lo que él hablaba y que él caminaba. Y eso fue mi oración. Señor, así como yo lo veo por fe, así es. Él en ti está sano, él habla y él camina, independientemente de lo que los médicos digan o lo que mi familia vea. Él habla, él camina y él va a salir de ese hospital hablando y caminando. Y hoy en día él está 100% recuperado. Pero este ejemplo es para mostrarte cómo es la fe. La fe es esa sustancia. Y si nuestro corazón está lleno de la palabra de Dios, en nuestra oración nuestros pensamientos se llenan de la palabra de Dios. Y al llenarse de la palabra de Dios, de aquello que está sembrado, trae que la mente de Cristo se posiciona en nuestra mente y comenzamos a vernos como Dios nos ve. Comenzamos a hablar de todo lo que Dios dice que ya tenemos en Él. Y cuando nuestro deseo está basado en esa expectativa, esperando obtener, quedamos concentrados en aquello que estamos viendo por fe. Jesús nos dijo que todo lo que digamos lo obtendríamos si no dudáramos en nuestro corazón. Y solo la palabra de Dios es la que tiene el poder de echar fuera la duda de nuestro corazón. Cuando nuestra mente es renovada día a día por la palabra de Dios, ella adquiere una capacidad que es revelada por el Espíritu Santo y es lo que llamamos una visión. Y la visión te hace hablar de lo que ves en el Espíritu, de lo que estás llenándote de la palabra de Dios. Cuando nuestra mente se renueva día a día por la palabra de Dios, ella adquiere una actitud diferente, ella adquiere una visión diferente del reino de Dios, ella adquiere un discernimiento diferente que nos permite vernos como Dios nos ve y nos permite tener el pensamiento de Cristo, donde tenemos una imagen clara y comenzamos a hablar de aquello que estamos viendo, porque nuestro corazón está lleno de la palabra de Dios que viene y se manifiesta en nuestra mente. Debemos aprender que esto va muy de cerca, uno al lado del otro, el de confesar la palabra de Dios y el de renovar nuestros pensamientos. Y si aún no conoces de Jesús, yo te invito a que tú puedas abrir tu corazón y quizás repetir la oración que está al final del video. Y yo te aseguro que tu vida cambiará.